Cruz, local GC, o llámanos al teléfono 955 80 10 15 y conéctate al futuro. En Onda Cero, Noticias de Lora, Fernando Liñán. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy en este 12 de febrero de 2025? Espero que muy bien y espero como siempre que estén dispuestos a disfrutar el día y a sacarle el máximo partido. Bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un día más a través de las ondas. Nosotros estamos encantados de recibirles en esta que es su casa. Vamos hoy con una frase de Rabindranath Tagore que dice así: cuanto más grandes somos en humildad, tanto más cerca estamos de la grandeza. Bienvenidos y bienvenidas a Onda Cero, Lora del Río y al Magazine Más de Uno, donde podrán informarse de todas esas noticias más cercanas y que más les interesan. Y para todo ello les habla Eva María Buiza. Pero antes, les avanzo lo que tendremos hoy en nuestro Magazine Más de Uno, Lora del Río. En primer lugar, Pluma y Tinta. Hoy con Juan Francisco Cañones, que viene a presentarnos su libro de relatos Hijas del Agua y otros relatos, y que presentará oficialmente este viernes 14 de febrero la Biblioteca Pública Municipal. En la segunda parte, vamos a tener por aquí a Emilio Campos, porque nos va a hablar de esa peregrinación que va a tener lugar el 22 de febrero a la ermita, al santuario de la Virgen de Setefilla, y nos va a hablar sobre esta peregrinación, sobre esta ofrenda de flores que también se le va a hacer, y para informarnos de este acto. Y también en la segunda parte vamos a escuchar parte del programa especial dedicado a la Semana Santa. A esta es hoy con Fausto Laoz López, presidente del Consejo Local de Cofradías y Hermandades, donde también estará Emilio Campos, Antonio Carrasco y Fernando Liñán. En cuanto a las noticias, les vamos a informar sobre el teatro para adultos que va a tener lugar aquí en Lora del Río. También la Diputación, que incluye a las personas LGTBI en su protocolo de actuación frente al acoso sexual. Las actividades del Día de Andalucía en la Puebla de los Infantes. La actuación constantina de la chirigota Los que no se aclaran, y las mini olimpiadas en Peñaflor con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Y comenzamos. Hoy miércoles 12 de febrero la farmacia de Guardia es la situada en Avenida de Prim 47. Y teatros para adultos, Niña da la luz, de Salamandra Compañía, el teatro social. Será el sábado 22 de febrero a las 8:30 de la tarde en el Teatro Cine Goya. Las invitaciones están disponibles ya a partir de hoy en el enlace que pueden encontrar en la página de Facebook del Ayuntamiento de Lora del Río. Continuamos. Conferencia con motivo del centenario de la Avenida de la Virgen del 17 de mayo de 1925 a cargo de José González Carballos, cronista de María Santísima de Setefilla. Será el lunes 17 de febrero en el Salón de Cabildos de la Casa de la Virgen a partir de las 8 de la tarde. Organiza la Hermandad Mayor de María Santísima de Setefilla. Continuamos, concierto de la BCT Nuestra Señora de Gracia, primer galardón José Manuel Rodríguez Guerra. Será en el Teatro Cine Goya el domingo 9 de marzo a las 12:30 del mediodía. Las entradas tendrán un precio de 3 euros a cualquier miembro de la Junta Auxiliar de Jóvenes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Más cosas aquí en Lora del Río. Cuarta gala musical solidaria de Manos Unidas de Lora del Río en el Teatro Cinegoya. Esto será el viernes 14 de marzo a las 8:30 de la tarde. Las entradas a 10 euros a cualquier miembro de Manos Unidas. Continuamos con actividades aquí en Lora del Río y que ya conforme vayan sucediéndose los días y se vayan acercando, pues iré recordando. Presentación oficial de la 10ª carrera máster Guillermo Carrasco, Copa de Andalucía Máster, homenaje a José Martín Gálvez, Pepe el Fenómeno, con la presencia del concejal delegado de Deportes José Manuel Arancón García, miembro de la Peña Ciclista de Lora del Río y representantes de la Guardia Civil y Protección Civil. Categorías Máster 60, Máster 50, Máster 40 y Máster 30. Será esta carrera el domingo 2 de marzo a partir de las 9 de la mañana desde la calle Guadalhora. Organiza el Ayuntamiento de Lora del Río en colaboración con la Peña Ciclista de Lora del Río. Las inscripciones las pueden hacer en la página de Facebook del Ayuntamiento de Lora del Río. Y 10º encuentro para motor Concentración Club Matallana será el sábado 1 y el domingo 2 de marzo en la ciudad deportiva de Lora del Río. Organiza el Ayuntamiento de Lora del Río, la Concejalía de Deporte concretamente, y el Club de Vuelo Matallana. Y ahora tenemos que darle la enhorabuena a Nuria Rueda por su medalla de plata pre-Benjamín, a Blanca Lora por la medalla de oro Benjamín y a Aurora Ruiz por la medalla de plata Alevín. Ellas son integrantes del Club de Gimnasia Rítmica de Lora del Río y han participado en las jornadas individuales de Diputación de Sevilla en Carmonas. Vámonos ahora a Diputación de Sevilla. La Diputación de Sevilla ha incluido el acoso y la discriminación contra las personas LGTBI en su protocolo de actuación frente al acoso sexual, actualizando así el documento que la institución había aprobado por acuerdo de su plenario en abril de 2019, en el que se referenciaba la actuación frente a la violencia de género, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Según el presidente de la Diputación, Javier Fernández, según sus palabras, y leo textualmente, tras más de 4 años era necesario actualizar este protocolo y adaptarlo a la normativa actual, tanto europea como estatal y autonómica. Y así lo hemos entendido desde el equipo de gobierno. Es la respuesta al compromiso adoptado en el seno de la Comisión de Igualdad de la Corporación, enmarcado dentro de las actuaciones del segundo Plan de Igualdad de la empresa de la Diputación de Sevilla. Vámonos ahora a la Puebla de los Infantes con sus actividades para el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, donde habrá deporte y concurso de migas. Tendrá lugar la carrera popular La Tagarrera y el tradicional concurso de migas, que será degustado por todos y todas en torno a las 2:30 del mediodía en el recinto ferial. Si quieren participar en el concurso de migas, solo tienen que inscribirse en el Ayuntamiento de la Puebla de los Infantes, Ventanilla, o bien en el teléfono 673 65 08 70. Preguntar por Miguel. El plazo máximo de inscripción será el 24 de febrero. Vámonos ahora de carnaval a Constantina, porque este sábado 15 de febrero a las 6 de la tarde en la antigua iglesia de la Concepción podrán disfrutar de la actuación de la chirigota Los que no se aclaran, del Salva. La entrada será gratuita. Y terminamos nuestro recorrido en Peñaflor con esas mini olimpiadas por el Día de Andalucía, donde habrá carreras, juegos de puntería, concursos, pintacaras, manualidades, desayuno saludable, medallas y diplomas y castillos hinchables. Será el 28 de febrero de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía. Las inscripciones del 12 desde hoy al 24 de febrero al teléfono 617 70 90 12 o en servicios sociales. Estas actividades van a tener lugar en el Polideportivo Municipal Alcalde Moisés Ruiz.
Y vamos a terminar, como es habitual, con el tiempo. Hemos amanecido con niebla en los cielos, bueno, pues nublados, no hemos visto el sol cuando nos hemos levantado. Pero luego, a partir ya de las 10 de la mañana o así, ha empezado a salir el sol. La niebla se ha ido disipando poco a poco y bueno, parece ser que así se va a mantener ya durante todo el día. Las temperaturas para hoy suavitas, 8 de mínima, 20 de máximas. Para mañana también se prevén que amanezcamos con algo de niebla y que luego a partir ya de media mañana pues que se vaya también disolviendo esa niebla. La temperatura para mañana, 5 de mínima, 19 de máximas. Pues esto es todo hasta ahora. Les espero aquí dentro de un ratito en Pluma y Tinta. Y como siempre les digo, quédense aquí en Onda Cero, Lora del Río. Quédense con nosotros. ¿Tienes joyas que ya no usas y no paran de acumular polvo en casa? Cambia tu joyería por dinero en el nuevo Compro Oro. Pulseras, anillos, relojes, monedas, cadenas, pendientes, todo tipo de joyas sin importar su estado. Te aseguramos la máxima tasación posible y además también compramos objetos de plata. Contacta con nosotros en el teléfono 697 71 96 20. Nos encontramos en calle Marcos Urbaneja número 46 frente a Mercadona en Lora del Río. Teléfono 697 71 96 20. Guardería Arcoiris, en Lora del Río, centro adherido al programa de ayudas de la Junta de Andalucía, incorpora metodologías activas, fomentando la educación emocional y respetando los ritmos individuales. Los niños aprenden de forma divertida y autónoma, inglés, psicomotricidad y educación musical con profesorado especializado, talleres con especialistas sobre primeros auxilios, accidentes y atragantamientos. Míranos en Facebook e Instagram, horario desde las 7:30 de la mañana a las 5 de la tarde. Guardería Arcoiris, en calle Camino de Priora, teléfono 614 39 04 17. Confitería González. Tartas, carmelas, barquillos, cortadillos, dulces de todo tipo. Llevamos décadas dedicados a la elaboración de productos únicos en nuestro pueblo. Nos encontramos en Plaza Santa Ana, en Lora del Río. Toda una vida poniendo sabor a momentos irrepetibles. La tapería de Kelly abre sus puertas. Nos encontrarás en calle Marcos Urbaneja junto a los semáforos en Lora del Río. Únete a nosotros y disfruta de una experiencia culinaria única, con una variedad irresistible de montaditos y tapas tradicionales tanto frías como calientes. Déjate seducir por nuestros sabores auténticos y tradicionales. La tapería de Kelly, te esperamos. Cubas López, BDB y Azulejos Lora disponemos de todo lo necesario para la construcción, suministrando hormigón y con amplia ferretería, contando con las mejores marcas del mercado. Visítanos en Carretera Sánchez Domínguez, sin número, en Lora del Río. Hermanos Nieto Vélez, distribuidor oficial de Cruz Campo, Coca-Cola, Grupo Leche Pascual, Patatas Moyano y Aceite Puebla Oliva. Abierto de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Magníficos precios. Teléfono 955 80 0806. Nos encontramos en Polígono Industrial Matallana, nave 27. Catering Alba de Lora del Río vuelve con la organización de sus celebraciones tras el periodo de pandemia que hemos padecido todos y todas, y lo hace con fuerzas renovadas para continuar satisfaciendo a nuestra amplia clientela que deposita en nosotros su confianza para todo tipo de eventos, bodas, reuniones sociales, comuniones, etc. Contacta con nosotros en celebracionesalba.es o en el teléfono 653 94 46 28. En Electrolora nos trasladamos a calle Marcos Urbaneja sin número en Lora del Río, antigua accesoría laboral y fiscal. Os esperamos con muchas novedades. Teléfonos 955 80 13 48 y 954 80 40 02.
Nueva oferta en PKS Solar. Por solo 3.700 euros podrás montar 8 paneles solares de 500 vatios, inversor Huawei de 4 kilovatios, estructura coplanar sobre tejas más anclajes, legalización y trámites de toda la documentación necesaria. También puedes financiarlo en 60 cuotas de 88 euros al mes. Además, en nuestros almacenes ubicados en Lora del Río, en calle Marcos Orbaneja 50, podrá encontrar todo el material fotovoltaico que necesite para su instalación. Visítanos en calle Marcos Orbaneja 50 y también en nuestra web www.pkssolar.es. Bien, pues ya estamos a miércoles, ya saben que los miércoles son tiempo de libros, zona de libros, y hoy en Pluma y Tinta pues tenemos con nosotros a un escritor. Hoy tenemos una entrevista porque el próximo viernes 14 de febrero estamos de enhorabuena en Lora porque se presenta Las hijas del agua y otros relatos. Y tenemos aquí a su protagonista, a Juan Francisco Cañones Castelló. Juan Francisco, el título me ha encantado. Me gusta mucho el título. ¿Qué has escogido? Muy bien, buenos días. Buenos días, Juan Francisco. Pues la verdad es que el primer relato que abre el libro, Las hijas del agua, es un relato de tipo mitológico. Sí. Y lo escribí hace muchísimo tiempo. Era yo un estudiante, fíjate, en la Facultad de Filología allí en Córdoba, y entonces pues el cuento lo tenía escrito. Y vino un profesor de allí que era amigo, conocido, me dice, ¿por qué no lo publicamos en una revista literaria que tengo por aquí y tal? Y yo me resistí un poco, ¿no? Digo, voy a esperarme a ver si lo publico más adelante en un libro. Lo que yo no sabía es que lo de más adelante iban a ser por lo menos más de 40 años o yo qué sé cuánto, una barbaridad. Entonces eso yo no me lo imaginaba que iba a tardar tanto pero bueno, las cosas en la vida no sabe uno nunca lo que puede pasar. Claro. Juan Francisco, ¿es una recopilación de relatos de toda tu vida o has escrito nuevos para este libro? Bueno, para este libro no, yo creo que son relatos antiguos que tengo muchos. Sí. Tengo ya para publicar por lo menos otro libro de relato y quizá un tercero, pero este pues son de los relatos más antiguos, ¿no? Que tenía de antes y de hace unos años. Porque él es el género que más te gusta, el relato. Sí, yo creo que sí, porque yo hago también poesía y escribo también algo de teatro. Sí. Y en su momento pues quizá publicar también algún libro sobre cada uno de estos géneros, pero sobre todo lo que más me gusta es el relato. Y la novela, he hecho una novela que la llamé El habitante del silencio, pero se quedó ahí un poco arrumbada, la quiero desempolvar y la quiero corregir y no sé si más adelante me lanzaré a publicarla, pero de momento es que era una novela juvenil, un poco vanguardista, experimental y no sé, la veo todavía muy cruda. Bueno, pues la cuestión es sentarse con ella, ¿no? Claro. Y echarle ahí el ratito. Sí. Bueno, Juan Francisco, ¿qué vamos a encontrar en Las hijas del agua y otros relatos? Pues un poco de todo. Realmente es un libro que tiene 24 relatos. Entonces lo he publicado en noviembre del 24, es cuando ha salido el libro ya publicado, aunque ahora lo presento, y entonces pues puedo decir que hay un poco de todo. Puedo explicar un poco lo que tengo por aquí, ¿no? Aquí lo tengo anotado. Decía Medardo Fraile que un cuento se escribe siempre temblando porque puede quebrarse, ¿eh? Esto muestra un poco la fragilidad del corazón del hombre. Es que realmente los cuentos son algo que muestran lo que sentimos y cómo somos, ¿no? Entonces, en estos cuentos que he puesto en este libro, pues hay variedad de subgéneros. Por ejemplo, el primero, Las hijas del agua, es un relato mitológico que no sé muy bien cuándo lo escribí, el momento exacto no me acuerdo, yo sé que tenía yo sobre 24 años. El caso es que cuando lo escribí leí quizá algún texto de algún mito, de algún relato prehispánico o de los mayas y me inspiré en aquello y luego estaba buscando por ahí a ver si descubría cuál era el mito en que me he basado para hacerlo y no lo he encontrado, ¿no? Luego tengo otros cuentos como por ejemplo El diálogo de cifras, que es un relato con tintes alegóricos en que hablan dos números. Hay otro cuento que se llama Afasia o el verdugo de las palabras, que tiene viso de relato surrealista porque es un hombre al que los padres pues le dicen que
que no hable, y entonces digamos que va a martirizar las palabras, va a hacer con ellas auténticas perrerías surrealistas, ¿no? Y entonces es muy ingenioso, es un relato casi para gente que escribe, para filólogos, para profesores, porque hace muchos juegos con las palabras y luego hay otro cuento que se llama Carta al Diablo, que es un relato muy breve con ecos del Siglo de Oro, Carta al Diablo. Luego en otro que se llama Chance y desengaño de lujuriosos amadores, es una fábula con moraleja, sobre el tema de la lujuria, ¿no? Y luego de las nupcias del amor y de la muerte, más que un relato, es un diálogo casi abiertamente teatral entre dos seres alegóricos, el amor y la muerte, Eros y Tánatos. En el cuento del tigre que precede al viento, lo que he hecho es una especie de paráfrasis de un libro oriental. Me llamó la atención algún relato de ese libro, entonces lo he modificado y lo he hecho a mi manera y he creado una especie de fórmula diferente, ¿no? En el cuento del verdadero rostro de la melancolía, lo que hay es una especie de ejercicio de estilo. Y uno que se llama El monstruo come todo es otro relato alegórico en que el personaje es una de las bellas artes, no voy a decir cuál para no hacer spoiler, ¿no? Claro, claro. El pecado original de un esteta es casi un chiste convertido en cuento, una sátira de la pedantería. El otro relato que se llama El combate en la sombra, este es un relato de corte medieval, con visos también de cuento de terror. Y entonces digamos que es un poco misterioso, ¿no? El cuento El vínculo explora también la relación entre lo absurdo, lo inverosímil. Digamos que tiene que ver con dos personas a las que les sucede siempre lo mismo y tienen vidas muy parecidas, ¿no? Y entonces ellas pues están intentando un poco desvincularse, dejar de relacionarse la una con la otra, porque todo aquello les parece completamente absurdo, que no puedan dar ni un paso sin que le suceda lo mismo a la otra persona, ¿verdad? Hay un relato que se llama Ingratitud, que está basado en un texto del Evangelio, de la parábola aquella de los viñadores homicidas, en que se supone que el dueño de una viña la alquila a unos viñadores y estos pues no le pagan las rentas, entonces va a ir mandando una serie de criados, de emisarios, para que le paguen las rentas, los apedrean, los matan, y luego manda a su propio hijo. Se refiere a Jesucristo, claro, es Dios con respecto al pueblo de Israel, como va mandando a los profetas, y al final manda al propio Jesucristo, Jesucristo lo mata. Entonces está inspirado en un texto evangélico. Luego hay un cuento que se llama Inmovilidad, que tiene un personaje que se llama Pepe la Estatua, y aquí nos muestra una especie de relato costumbrista, nos muestra, por decirlo así, pues este personaje que se pone en los paseos de las grandes ciudades. Se ponen una especie de mimos que no son mimos propiamente, son como hombres estatuas, ¿no? Que quedan allí inmóviles todo el día sin moverse. Y entonces, un poco metiéndome en la piel del personaje, pensar en lo que sentiría, lo que viviría. Y entonces, en ese sentido, bastante costumbrista, ¿verdad? Y luego hay un relato que se llama La oscuridad absoluta, la leyenda del contemplador, que tiene un carácter de relato distópico, porque recuerda pues todas estas distopías, como la novela 1984 de George Orwell, o aquella otra de Un mundo feliz, etcétera, ¿no? Muchas veces lo que ocurre con los cuentos literarios es que son criaturas que dejan el terreno del cuento y se meten casi en el terreno de la novela, son a veces novelizables, y eso le pasa a muchos cuentos. Realmente hoy día, aunque el cuento tiene un origen oral, un origen folclórico, popular, pero se ha ido alejando, desprendiendo de todo este carácter popular, y a veces se meten en terrenos y en vericuetos en camisa de once varas, por decirlo así. Hay otro relato que se llama La última tentación de Fausto González, que es una especie de sátira o parodia de los relatos eróticos. Luego el relato de la víbora es un cuento que es un ejercicio de imaginación verdaderamente sorprendente, porque es como meterse en la piel de una víbora, de una serpiente, de un animal, sumirse en ese inframundo de lo instintivo o animalesco. Entonces pone un poco los pelos de punta, porque hay momentos en que te da un poco como casi como te rechinan un poco las entretelas del alma, ¿verdad? Luego hay un cuento que se llama Ni tan siquiera eso, que es muy imaginativo,
que es como el de una persona que escucha unas voces en su interior, y entonces es un poco así rondando el territorio de la locura, del delirio, ¿verdad? Hay un relato que se llama Obsesión, que es un relato alegórico en que una pieza musical aparece convertida en un personaje. No voy a decir qué pieza musical es, ni voy a desvelar el final, para que la gente pues sepa un poco cómo. Y en la página del diario de un burócrata es también una historia de un hombre que habla de su experiencia con unos canarios, es muy curiosa. Y ahí he volcado yo, bueno, pues algunos aspectos biográficos. Yo he tenido canarios y me he ocupado mucho de ellos, y entonces pues también cuento un poco mi experiencia a través de ese personaje, ¿verdad? Luego, en el cuento Solo yo sé quién soy, tenemos una recreación literaria del Odisea de Homero. Sí. Aparece el personaje de Ulises. En el cuento Tiranía del hombre vemos cómo el nombre nos condiciona a cada persona en muchísimos aspectos, en más de lo que pensamos, los nombres y los apellidos también, por supuesto. Y en el cuento Un alma arrinconada hay un eco remoto de ciertas épocas de desamparo juvenil, de mi época de estudiante entonces también he mostrado algo de eso. Y en el último de los relatos, que se llama El vistazo a un mar ilimitado, muestro el testimonio de una inclinación a la belleza y el misterio de las matemáticas, porque es la historia de un hombre que empieza a sacarle decimales al número pi, y claro, quiere como meterse en el libro Guinness de los récords, ¿no? Y ser el que más decimales haya sacado el número pi. Pero ¿qué ocurre? Que el número pi es un número que tiene un carácter irracional, y entonces es un número que abarca hasta el infinito. Tú vas sacando decimales y no acabas nunca. Entonces te vas perdiendo como en un mar de cifras, y al final pues casi pues desembocas poco menos que en el mar de la locura, en el territorio de la locura. Claro, porque no terminas nunca. No terminas nunca. Claro. Bueno, ha sido un resumen bastante bueno. ¿Cuántos son? 24. 24. Juan Francisco, ¿en qué te inspiras para escribir? Porque yo creo que tú eres lector de todo. Sí, ¿Te gusta todo? De todo, es verdad. Pues yo me inspiro muchas veces en autores clásicos, en mis autores favoritos. Me gustan mucho pues los relatos, por ejemplo, pues de Cortázar, de Borges. Los leí en mi época juvenil cuando estaba en la facultad, porque tenía una asignatura de literatura hispanoamericana, y luego pues he leído un poco de todo. He leído relatos, por ejemplo, los relatos de Kafka, los relatos de Chekhov. Hay grandes autores que son autores canónicos en el género del cuento, y entonces verdaderamente algunos de ellos son para dedicarle poco menos que una vida, Os diría, por ejemplo, también no solamente ya los relatos de toda la vida que conocemos de nuestra época infantil y juvenil, por ejemplo los relatos de los hermanos Grimm, de Perrault, de Andersen, sino incluso por los relatos también de otras épocas, los cuentos de La Mil y una Noche, los cuentos, por ejemplo, de Chaucer, del inglés Chaucer, se llaman los cuentos de Canterbury, los cuentos también del Decamerón de Boccaccio, o incluso por los cuentos de un libro que es poco conocido, pero en el que digamos que está el rudimento de muchos de los cuentos que conocemos. Por ejemplo, el cuento de la Bella Durmiente. Se llama este libro El Cuento de Cuentos, y tiene también otro nombre, que es El Pentamerón, de Giambattista Basile. Es un autor italiano de aproximadamente del siglo XVI, ya comienza quizá del XVII. Y entonces en El Pentamerón están ahí muchos de los cuentos que conocemos, pero en su germen, muy rudimentarios. Luego después van a ser desarrollados por los otros autores. Y luego ya más adelante pues tenemos grandes autores de cuentos. Por ejemplo, Washington Irving hizo, por ejemplo, La leyenda de la Alhambra. Becker hizo también su libro de leyendas, que son más bien leyendas, no son exactamente cuentos, pero también tienen mucho de cuentos, ¿no? Y luego hay grandes cuentistas maravillosos que hacen cuentos que lo mismo son también para adultos que para niños. Por ejemplo, Oscar Wilde, Stendhal, Dickens, Kipling, Stevenson y Nikolai Gogol, etcétera. Que realmente hay, en el tema de los cuentos hay muchísimo. El último que yo me he leído de relatos fue uno de Daphne de Maurier, por ejemplo, y también el último que me he leído de relatos ha sido uno de Shirley Jackson. Fantástico. Vaya. Maravilloso. Yo recomiendo mucho el de la lotería. El relato de la lotería, porque es tremendo. Bueno, Shirley Jackson es tremenda, ¿no? En sus escrituras, en sus historias. Claro. Así que
Yo últimamente me dedico a leer pues también a algunos autores de cuentos españoles. Por ejemplo, he leído mucho a Medardo Fraile. Antes había leído a Ignacio Aldecoa, de que tenía yo en proyecto hacer una tesis de investigación allí en la universidad para tesina de licenciatura, pero al final no la terminé, empecé a hacerla. Y entonces me gustaban estos cuentistas españoles, como también Ana María Matute, Martín Gaite. Buenísimo. Y verdaderamente, por ejemplo, los cuentos de Medardo Fraile son muy líricos, muy íntimos. Son cuentos que tienen una vertiente muy humana y en el que él ha volcado algunas de sus experiencias biográficas. Él fue un autor que perdió a su madre con 5 años y entonces en algunos de los cuentos refleja un poco ese desamparo, esa tristeza, esa orfandad. Y entonces yo busco sobre todo también a veces en los cuentos de muchos escritores el lado humano. Sí. El lado humano. Y entonces me gustan, por ejemplo, los cuentos de autores también de ciencia ficción, de terror. Por ejemplo, me gustan los cuentos de Lovecraft. Sí. Todo eso son... Poe también, me gusta mucho Poe. Yo lo he leído mucho en mi época juvenil. Y además es que en Poe está, como quien dice, el germen, la raíz de muchos subgéneros. Está el germen del relato de ciencia ficción. Totalmente. El género de terror, el género policíaco, el relato surrealista, relatos metafísicos, de todo. Poe es un microcosmos. Sí, totalmente. Yo recomiendo mucho de Ana María Matute La verdadera historia de la Bella Durmiente. Es un cuento, a mí me gustó mucho. Además, ahí hace una crítica sobre el patriarcado y el machismo muy importante en ese cuento. Y lo recomiendo mucho. Es cortito. ¿Es de Matute o es de Carmen Martín Gaite? Yo es que no sé ya. Yo creo que es de Ana María Matute. Es que no me acuerdo. Bueno. Pero lo miro yo ahora mismo, Juan Francisco. Cuéntanos, sobre la presentación, por ejemplo, te va a presentar, vas a estar muy bien acompañado. Vaya. Con mi querido... Bueno, nosotros siempre lo conocemos por José Luis, pero es José Nicolás González Pérez. Efectivamente, eso es. Compañero mío del instituto muchos años, es un gran profesional y una persona encantadora. Y tengo así bastante rato con él, y entonces es una persona que me conoce un poco, y entonces dirá algunas palabras sobre mí. Pues estoy buscando, no lo encuentro ahora, a ver si lo encuentro, el cuento de yo lo escuché por audiolibro. Sí. Y la verdad que me gustó mucho. No lo encuentro ahora, pero bueno, luego ya lo averiguaremos, Juan Francisco, cuando terminemos la entrevista. Bueno, esta presentación será a las 7:30 de la tarde. Sí. En la Biblioteca Pública Municipal. Te presentará José Luis. También estarán presentes el concejal de Cultura y otras personas, amigos y gente a las que he invitado. Claro. Bueno, ¿cómo te sientes en este momento? Bien, me siento bastante ilusionado y entonces, pues vamos a echar a andar este libro y poco a poco pues seguiré con más aventuras literarias y escribiendo y publicando. Eso te iba a preguntar, ¿qué proyectos tienes ahora? Pues yo quiero retocar los cuentos que tengo para un segundo libro. Sí. Y luego pues sigo leyendo, estoy leyendo a Eloy Tizón y estoy leyendo a otros autores, y es que es una manera también de saber un poco por dónde va la película, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, va uno como un aventurero solitario por el mundo de la literatura, y entonces pues conviene saber lo que hacen los demás, ¿no? Ir un poco. Y entonces es verdad que el cuento, a veces uno busca también romper un poco los esquemas, no limitarse a seguir, digamos, las pautas del género, que son unas pautas muy características. Realmente el cuento es un relato breve, y un relato además que procura no incluir dentro de él otro tipo de cosas, como por ejemplo las cartas, los informes, etcétera, y eso sí pasa en la novela. Pero fíjate que en este libro algunos de los relatos rompen ese esquema. Por ejemplo, el relato ese que se llama Diálogo del amor y la muerte, más que un relato casi parece un fragmento de una obra de teatro. Entonces sale un poco, de manera un poco así experimental o vanguardista, de lo que son las pautas clásicas del género relato. Y luego has traído el primero que publicaste, que ¿cómo se titula el primero? El primero que publiqué se llama El viajero y otros relatos. ¿Es también de relatos? También de relatos. Y he hecho un poco como he hecho en este segundo libro. He puesto un primer cuento, El viajero, que es un poco más extenso,
Y luego ya, pues el otro se llaman El mercader de recuerdos, Inquietud, Ciega espera, La acometida, Descenso a un infierno particular y Visiones y sortilegios. Entonces, este primer libro me lo prologó un escritor andaluz, José María Requena, que era primo de mi madre, y entonces pues yo le pedí el favor de que me lo prologara. Y entonces él decía eso, que en mis relatos había, en el prólogo lo dice, como una serie de rasgos que llamaba la atención, un mundo que tenía, dice, neblinas de unos mundos habitados por dioses, dragones, demonios y seres sobrehumanos e infrahumanos, con una gran fuerza en el lenguaje, decía él. Dice, hay mucha tiniebla en ellos, pero no se trata de resignarte a la oscuridad. Entonces se presiente que no tardará en llegarle la luz hasta la acorazada congoja de esa enorme pirámide que cada cual tiene encima, decía mi prologuista en el primer libro. Bueno, pues Juan Francisco, estamos ya a punto de terminar. Que te deseo muchísima suerte para esta próxima presentación, que seguro que la tienes. Claro. Y muchísimas gracias por venir. Gracias. Para mí es todo un placer. Gracias a ti. Muy bien. Atención, amante de los animales. En Clínica Veterinaria Carmen Reyes cuidamos de tu mascota desde que nacen hasta que se hacen mayores, con instalaciones nuevas y adaptadas a todas las etapas de tus mascotas. Ofrecemos atención integral para perros, gatos, aves y muchos más. Equipados con la última tecnología, contamos con sala de rayos X, quirófano, sala de recuperación y de paliativos. Además, en nuestra tienda encontrarás todo lo que te hace falta para la alimentación y el cuidado de tus mascotas. Ven y descubre un servicio de calidad en Clínica Veterinaria Carmen Reyes. Tu mascota merece lo mejor. Visítanos hoy y asegúrate de que están siempre sanos y felices. Clínica Veterinaria Carmen Reyes, en calle San Sebastián, número 28 de Lora del Río. Teléfono 955 80 21 37. La tapería de Kelly abre sus puertas. Nos encontrarás en calle Marcos Orbaneja, junto a los semáforos en Lora del Río. Únete a nosotros y disfruta de una experiencia culinaria única, con una variedad irresistible de montaditos y tapas tradicionales, tanto frías como calientes. Déjate seducir por nuestros sabores auténticos y tradicionales. La tapería de Kelly, te esperamos. En Electrolora nos trasladamos a calle Marcos Orbaneja sin número en Lora del Río, antigua accesoría laboral y fiscal. Os esperamos con muchas novedades. Teléfonos 955 80 13 48 y 954 80 40 02. Más de uno. Onda Cero, Lora del Río. Fernando Liñán.